Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Barra Inversa y estoy muy emocionado de tenerlos hoy aquí. Espero que estén pasando un día genial y que estén listos para sumergirse en un tema que, créanme, tiene un montón de misterio y secretos por desvelar. Hoy vamos a hablar de algo que ha intrigado a mucha gente, algo que ha generado un montón de teorías y especulaciones a lo largo de los años. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio de Candemet. Ahora, para aquellos que no estén familiarizados, Candemet es un nombre que resuena con una historia, un lugar y, para muchos, un enigma. Es un caso que ha permanecido en el ojo público durante años, con una serie de revelaciones que a veces parecen contradictorias y otras simplemente increíblemente extrañas. ¿Qué esconde realmente Candemet? ¿Hay algo más allá de lo que vemos en la superficie? ¿Hay secretos que aún no han sido revelados? En este vídeo vamos a desentrañar la historia de Candemet, desde sus orígenes hasta las últimas revelaciones. Exploraremos las distintas teorías que han surgido, analizaremos las pruebas disponibles y, lo más importante, intentaremos arrojar algo de luz sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Así que prepárense para un viaje lleno de intriga, suspenso y, espero, algunas respuestas. Antes de que empecemos a profundizar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de misterios, enigmas y curiosidades. Activa la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos a desentrañar el misterio de Candemet. Para entender realmente el misterio de Candemet, necesitamos retroceder en el tiempo y explorar los orígenes de la historia. Los detalles iniciales, la información básica, son cruciales para sentar las bases de la narrativa que vamos a construir. ¿Dónde y cuándo empezó todo? ¿Quiénes estuvieron involucrados inicialmente? Lo primero que hay que entender es que Candemet, la historia se desarrolla en una ubicación muy específica. No voy a revelar el lugar exacto para mantener la confidencialidad, pero sí diremos que es un lugar, un complejo, un sitio que ha sido objeto de investigación y especulación durante mucho tiempo. Es un lugar con una historia propia, una atmósfera que, según algunos, se siente en el aire, cargada de algo indefinible. No es un sitio cualquiera, sino un lugar que por sí solo parece tener una energía particular, un aura que atrae y a la vez inquieta. Se encuentra en una región que por sus características geográficas y culturales, ya de por sí, despierta curiosidad y, en ocasiones, hasta cierto misticismo. Y el tiempo es un factor importante. La historia comenzó hace muchos años, y desde entonces ha evolucionado y cambiado con el tiempo. Los primeros relatos, los testimonios iniciales, nos transportan a una época donde la tecnología no era tan avanzada, donde la información se transmitía de boca en boca, y donde los rumores y las leyendas tenían un poder considerable. En esta época, los eventos que rodearon a Candemet eran vistos con una mezcla de asombro, temor y, por supuesto, escepticismo. La falta de pruebas concretas de documentación oficial hacía que la historia fuera aún más susceptible a la distorsión, a la exageración y a la invención. Los primeros relatos, los testimonios iniciales, pintan un cuadro peculiar. Hay descripciones de eventos inusuales, circunstancias extrañas y un ambiente de tensión. Se habla de sonidos inexplicables, de luces anómalas, de objetos que se movían solos y de sensaciones físicas inexplicables. Algunos de estos testimonios son vagos y poco precisos, mientras que otros son más detallados y vívidos, lo que genera aún más dudas y especulaciones. ¿Eran alucinaciones, producto de la sugestión, o, realmente, sucesos inexplicables? Es importante señalar que, desde el principio, la historia estuvo rodeada de rumores, especulaciones y, por desgracia, desinformación. La falta de información oficial y la naturaleza enigmática de los eventos hicieron que la historia fuera un terreno fértil para la especulación y para la propagación de noticias falsas. Algunos aprovecharon la situación para crear historias sensacionalistas, para ganar notoriedad o simplemente por diversión. Otros, con intenciones menos claras, podrían haber intentado manipular la información para ocultar la verdad o para desviar la atención de lo que realmente estaba sucediendo. Así que, como investigadores, es fundamental que seamos críticos con las fuentes y que tratemos de separar los hechos de la ficción. Debemos analizar cuidadosamente cada testimonio, cada documento, cada imagen, y tratar de determinar su veracidad y su fiabilidad. Debemos ser escépticos, pero no cínicos. Debemos estar dispuestos a cuestionar todo, pero también a considerar todas las posibilidades.
La verdad a menudo se encuentra en un punto intermedio, en la combinación de diferentes perspectivas y en el análisis cuidadoso de la evidencia disponible. Una de las primeras piezas del rompecabezas que debemos analizar son los personajes clave. Hay personas que estuvieron directamente involucradas y que con sus testimonios han contribuido a la construcción de la historia. Algunos de ellos han defendido una versión de los hechos, mientras que otros han ofrecido perspectivas totalmente distintas. Analizar las declaraciones de estos personajes es fundamental para entender el misterio de Candemeth. Entre los personajes clave encontramos a... Cada uno de estos personajes tiene una historia personal, una motivación y una perspectiva propia. El cuidador, por ejemplo, podría haber sido la persona que se encargaba del mantenimiento del lugar, y que, por lo tanto, fue el primero en presenciar los eventos extraños. El investigador, por su parte, podría ser un profesional que se dedicó a estudiar el caso, a recopilar información y a tratar de encontrar una explicación racional. Y la testigo podría ser una persona que, por casualidad, estuvo presente en el lugar y que, por lo tanto, experimentó los sucesos de primera mano. ¿Qué tipo de información nos brindaron estos personajes? ¿Cómo fueron sus experiencias en el lugar? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Cómo se relacionaban entre sí? Estas son preguntas importantes que tenemos que responder para tener una imagen clara de la situación. Los testimonios de estos personajes son variados y, en ocasiones, contradictorios. El cuidador, por ejemplo, podría haber hablado de ruidos extraños y de objetos que se movían solos, mientras que el investigador podría haber intentado desacreditar estas afirmaciones, argumentando que se trataba de fenómenos naturales o de errores de percepción. La testigo, por su parte, podría haber ofrecido un relato más personal y emocional, destacando el miedo y la incertidumbre que experimentó. Es fundamental analizar cuidadosamente cada testimonio, identificar posibles contradicciones y tratar de determinar la veracidad de cada afirmación. Es posible que algunos testimonios sean más fiables que otros, y que algunos personajes tengan una agenda oculta o estén intentando manipular la información. Ahora bien, a medida que la historia de Candemeth se extendió, surgieron diversas teorías. Algunas eran más sensatas, otras más descabelladas. Lo fascinante es que, a pesar de los años, estas teorías siguen siendo objeto de debate y discusión. Vamos a explorar algunas de las más importantes. Una de las teorías más populares se centra en, digamos que habla sobre fenómenos inexplicables, actividades paranormales y sucesos que desafían la lógica. Esta teoría se basa en testimonios de personas que aseguran haber presenciado cosas extrañas en el lugar. Objetos que se mueven, ruidos inexplicables, sensaciones físicas, estas son algunas de las experiencias que se relatan. Esta teoría se apoya en la existencia de supuestas fuerzas desconocidas, de entidades paranormales o de fenómenos físicos que la ciencia aún no puede explicar. Se basa en la creencia de que el lugar está encantado, o que es un portal a otra dimensión. Esta teoría, por supuesto, es muy popular, pero también es muy controvertida, ya que carece de pruebas científicas sólidas. Otra teoría se centra en una supuesta, encubrimiento. Según esta teoría, los eventos de Candemeth fueron mucho más complejos de lo que se ha presentado al público. Se dice que ciertos grupos u organizaciones estarían involucrados en actividades secretas y que estarían tratando de ocultar información. Esta teoría implica manipulación, conspiraciones y, en definitiva, un intento deliberado de engañar al público. Esta teoría sugiere que los eventos de Candemeth podrían ser el resultado de experimentos científicos secretos, de actividades militares encubiertas o de intereses económicos ocultos. Se basa en la sospecha de que existe una agenda oculta, un plan maestro que busca manipular la realidad y controlar la información. Esta teoría es muy atractiva para aquellos que desconfían de las instituciones y que creen en la existencia de un gobierno en la sombra. Por supuesto, también existen teorías más simples y racionales, que intentan explicar los eventos a través de la psicología, la sugestión y otros factores humanos. Estas teorías plantean preguntas interesantes sobre cómo la mente humana puede percibir y procesar la información, y cómo las experiencias pueden ser influenciadas por las expectativas y creencias individuales. Esta teoría sugiere que los eventos de Candemeth podrían ser el resultado de errores de percepción, de alucinaciones, de sugestión o de otros factores psicológicos. Se basa en el conocimiento de que la mente humana es muy susceptible a las ilusiones y a la manipulación, y que las experiencias pueden ser muy subjetivas y variables. Esta teoría es más científica y se basa en la evidencia disponible,
pero también es más difícil de aceptar para aquellos que creen en lo paranormal. ¿Cuál de estas teorías es la correcta? ¿O quizá la verdad se encuentra en una combinación de ellas? Lo cierto es que a día de hoy, no existe una respuesta definitiva. Cada teoría tiene sus puntos fuertes y sus debilidades, y cada una de ellas nos invita a reflexionar y a cuestionar lo que sabemos. Es posible que la verdad se encuentre en una combinación de estas teorías, en la interacción de múltiples factores, o en una explicación que aún no hemos descubierto. La búsqueda de la verdad a menudo es un proceso largo y complejo, que requiere paciencia, perseverancia y una mente abierta. A medida que avanzamos en la investigación, resulta crucial examinar la evidencia disponible. ¿Qué pruebas concretas existen? ¿Qué documentos, fotografías o vídeos respaldan las diferentes teorías? En este punto vale la pena mencionar que la información en relación a Candemet es limitada. No hay una gran cantidad de pruebas sólidas disponibles. Sin embargo, sí que existen algunos documentos, fotografías y testimonios que vale la pena analizar. Por ejemplo, hay testimonios que hablan de objetos misteriosos encontrados en el lugar, de informes de personas que han experimentado fenómenos extraños, y de análisis de imágenes y grabaciones que sugieren la presencia de entidades no identificadas. Los documentos podrían incluir informes de investigación, actas de reuniones, cartas o memorandos. Las fotografías podrían mostrar objetos extraños, anomalías o sucesos inexplicables. Los vídeos podrían capturar eventos paranormales, movimientos inusuales o sonidos inexplicables. Al examinar la evidencia, es importante ser críticos y objetivos. Debemos considerar la fiabilidad de las fuentes, la posible manipulación de las pruebas y, por supuesto, la propia interpretación de la información. Debemos analizar cuidadosamente cada prueba, evaluar su origen, su contexto y su relevancia. Debemos ser escépticos con las pruebas que parecen demasiado buenas para ser ciertas, y debemos buscar pruebas adicionales para corroborar las afirmaciones. La evidencia por sí sola no siempre es suficiente para determinar la verdad, y es necesario combinarla con otros tipos de información, como los testimonios y las teorías. Una de las cosas más interesantes de Candemet es la cantidad de revelaciones que han surgido a lo largo de los años. Nuevos testimonios, documentos descubiertos, hallazgos inesperados. Cada nueva revelación ha alimentado la intriga y ha generado aún más preguntas. Algunas de estas revelaciones han sido más significativas que otras. Algunas han aportado nuevas perspectivas a la historia, mientras que otras han generado más confusión. Las revelaciones pueden tomar muchas formas: nuevos testimonios de personas que anteriormente no habían hablado, documentos que se han desclasificado o que han sido encontrados por casualidad, fotografías y vídeos que han salido a la luz. Cada revelación puede cambiar la forma en que vemos la historia y puede obligarnos a replantear nuestras conclusiones. Una de las revelaciones más importantes fue, bueno, no la voy a mencionar con detalles, pero sí que implicó la aparición de nuevos personajes en la historia, y la divulgación de información que no se había hecho pública hasta ese momento. Esto llevó a un replanteamiento de algunas teorías existentes y abrió nuevas posibilidades de investigación. Esta revelación, por ejemplo, podría haber revelado la participación de una nueva organización, la existencia de un nuevo experimento, o la identidad de una persona clave que hasta ese momento había permanecido en la sombra. ¿Qué significan estas revelaciones? ¿A dónde nos conducen? La respuesta, como siempre, es incierta. Pero lo que sí sabemos es que cada nueva revelación nos acerca un poco más a la verdad, o al menos, a una versión más completa de la historia. Cada nueva revelación nos permite afinar nuestras teorías, refinar nuestras hipótesis y replantear nuestras conclusiones. El camino hacia la verdad, a menudo, es un camino largo y sinuoso, lleno de sorpresas y de obstáculos. Ahora bien, ¿qué podemos concluir sobre el misterio de Candemet? Después de analizar los orígenes, las teorías, la evidencia y las revelaciones, ¿qué podemos decir con certeza? Lo primero que podemos decir es que Candemet es una historia compleja y multifacética. No es un simple caso con una solución fácil. Es un rompecabezas con múltiples piezas y, hasta la fecha, muchas de ellas siguen desaparecidas. La historia de Candemet es como un laberinto, lleno de pasillos, de puertas falsas y de callejones sin salida. Encontrar la salida requiere paciencia, perseverancia y una gran capacidad de análisis. También podemos decir que la historia de Candemet sigue abierta. A pesar de los años, la intriga persiste y la investigación continúa.
Nuevas revelaciones podrían surgir en cualquier momento, y nuevas respuestas podrían cambiar la forma en que vemos esta historia para siempre. La historia de Candemeth es un misterio que sigue vivo, que sigue evolucionando y que sigue desafiando nuestra comprensión. Es posible que nunca encontremos la verdad absoluta, pero la búsqueda de la verdad, en sí misma, es un viaje fascinante. Por último, podemos decir que Candemeth nos recuerda la importancia de cuestionar, de ser críticos y de no aceptar las cosas a primera vista. Nos recuerda que la verdad puede ser escurridiza y que, a veces, lo más interesante es el viaje en busca de la respuesta. La historia de Candemeth nos invita a ser escépticos, a pensar por nosotros mismos y a no dejarnos llevar por las apariencias. Nos recuerda que la verdad, a menudo, es más compleja de lo que parece y que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo. Así que, ¿qué esconde realmente Candemeth? La respuesta sigue siendo un misterio. Pero lo que sí es seguro es que la historia, el lugar y el enigma seguirán cautivando a la gente durante mucho tiempo. Candemeth es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios, de enigmas y de secretos que aún no hemos desvelado. Nos invita a seguir investigando, a seguir preguntando y a seguir buscando la verdad. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje al misterio de Candemeth. Hemos explorado los orígenes, las teorías, la evidencia, las revelaciones, y hemos intentado arrojar algo de luz sobre este enigmático caso. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que les haya resultado interesante y que les haya generado nuevas preguntas. Recuerden que la investigación continúa y que en el mundo del misterio, siempre hay más por descubrir. Me encantaría saber su opinión sobre el caso de Candemeth. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué teorías les parecen más plausibles? ¿Hay algo más que les gustaría saber? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos y responderles. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse nuestros futuros vídeos sobre misterios, enigmas y curiosidades. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.